Primero empecemos diciendo qué no es el liberalismo. El liberalismo no es conservadurismo. El liberalismo no es socialismo y mucho menos comunismo. El liberalismo no es fascismo. El liberalismo no es nacionalismo y el liberalismo no es mercantilismo. Todo esto lo vamos a desglosar en videos posteriores, pero quiero que te quedes con la idea de que el liberalismo propone un orden político distinto al de las ideologías que acabamos de mencionar. El liberalismo es una filosofía política individualista, a saber, es una corriente de pensamiento que reflexiona acerca del orden político tomando como punto de partida al individuo. El sujeto moral del liberalismo no es ni la colectividad, ni la naturaleza, ni la divinidad, sino el ser humano, entendido como un agente autónomo que elabora y persigue sus propios proyectos vitales de manera deliberada. El liberalismo se contrapone pues a otras corrientes filosóficas como las diversas variantes del colectivismo, el ecocentrismo o el fundamentalismo religioso, cuyo núcleo moral no está constituido por el individuo, sino por el grupo, por el medio ambiente o por la divinidad. Es decir, a diferencia del liberalismo, el colectivismo evaluará el orden político según éste afecte a aquel grupo que repute como moralmente relevante: la comunidad natural, la comunidad política, la nación, la clase trabajadora, el sexo masculino, etc. Y no a los miembros individuales de ese o de otros grupos. El ecocentrismo calificará el orden político según incida sobre el medio ambiente y no únicamente sobre los individuos que forman parte de él, y los diversos fundamentalismos religiosos sancionarán el orden político según colisione con su visión de la divinidad y no con los seres humanos. El individualismo político es base del pensamiento liberal y defiende que el individuo es el centro del análisis en política, pero no debe confundirse con otras ideas parecidas pero equivocadas, tales como el individualismo no es atomismo social. El error es pensar que solo existen individuos completamente aislados sin afluencia social. La realidad nos dice que el liberalismo reconoce la importancia de los grupos como la familia, la comunidad, etc., pero considera que su valor depende de cómo ayudan a los individuos. Ludwig von Mises dice: el hombre es inconcebible como ser aislado, porque la humanidad no existe sino como fenómeno social, y el hombre ha superado la etapa de la animalidad en la medida en que la cooperación ha estrechado los lazos sociales entre los individuos. La evolución del animal humano a la persona humana se ha efectuado mediante la cooperación social y solo mediante la cooperación social. Pero que los grupos sean esenciales para el individuo no equivale a decir que los grupos sean moralmente más importantes que los individuos. El individualismo no es egoísmo ético. El error, y por donde más se ataca al liberalismo, es creer que el liberalismo dice que cada persona solo debe buscar su propio beneficio sin importar los demás. La realidad es que el liberalismo promueve que las personas sean libres de perseguir lo que valoran. Esto incluye cuidar a otros, no actuar como egoístas por defecto. Cada persona percibe el valor de las cosas o seres de una forma distinta. Friedrich Hayek dice: la afirmación de que los individuos se guían y deben guiarse por sus intereses y deseos puede malinterpretarse o distorsionarse, equiparándolo al falso enunciado de que los individuos actúan y deben actuar únicamente guiados por sus necesidades personales o por sus intereses egoístas. En realidad, lo que queremos decir es que debería permitirse a los individuos esforzarse por conseguir todo aquello que esos individuos consideren deseable, incluyendo las necesidades de su familia y amigos, o cualquier otra cosa que puedan preocupar a las personas. Y finalmente, el liberalismo no es subjetivismo ético. El error es pensar que en el liberalismo todo depende del gusto de cada uno y no existen principios objetivos. La realidad es que el liberalismo parte de una base objetiva, el individuo como núcleo de valor, porque no hay razón objetiva para privilegiar a grupos, naturaleza o religión por encima de las personas. Es por eso por lo que el liberalismo se aparta de ideologías como el socialismo o el conservadurismo, los cuales anteponen a la comunidad
por encima del individuo. Robert Nozick, filósofo liberal, dice: no existe ninguna entidad social por cuyo bien merezca sacrificarse. Solo existen personas individuales diferentes con sus propias vidas individuales. Instrumentar a alguna de estas personas para beneficiar a otras solo supone usarlo a él y beneficiar a otros, nada más. Lo que sucede es que se le hace algo a él en el interés de otros. Remitirse a un bien social generalmente solo encubre este hecho. Al utilizar de esta manera a una persona, no se le está respetando suficientemente ni se está tomando en consideración que es una persona distinta del resto y que es suya la única vida que tiene. Entonces, ¿qué es el individualismo político liberal? Es la idea de que el individuo es el eje moral de la política y el respeto a la diversidad de valores individuales es muy importante porque cada quien tiene su vida, sus fines y su perspectiva. Ahora, el liberalismo parte de una idea clave. El individuo es soberano sobre sí mismo. Lo voy a repetir una vez más. El individuo es soberano sobre sí mismo. Esto significa que cada persona tiene autoridad moral y política sobre su propia vida y que ningún poder externo, ni el Estado, ni un líder, ni un profeta, ni un obispo, ni la dictadura del proletariado, ni la mayoría puede gobernarla legítimamente sin su consentimiento. ¿Qué implica la soberanía individual? Que no te pueden hacer cualquier cosa solo porque otro tenga poder para hacerlo, y al revés, no le puedes hacer cualquier cosa a alguien solo porque tienes el poder para hacerlo. Por eso existen límites a lo que otros, incluido el Estado, pueden hacerte. A esos límites los liberales les llaman derechos individuales. Ahora, un derecho implica un deber correlativo. Si A tiene derecho a algo, B tiene el deber de respetarlo. Una licencia, en cambio, es solo la ausencia de prohibición, pero no obliga a nadie más. Probablemente esto te suene un poco extraño. Tranquilo, te pondré ejemplos para que lo entiendas. Tú tienes derecho a no ser agredido. Imagina que estás en el recreo y un compañero te quiere golpear. Tú tienes derecho a tu integridad física. Eso significa que él tiene el deber de no tocarte ni agredirte, porque nadie, ninguna persona, puede ir por la vida agrediendo a otra. Un derecho implica un deber. Ahora, con la licencia, digamos, tienes licencia para invitar a alguien a salir. Es decir, tienes libertad, licencia, para invitar a la chica que te gusta al cine. Pero esa persona no tiene el deber de aceptar. Puedes invitarla al cine, es tu derecho, estás enamorado. Pero ella no tiene el deber de aceptarte. Ella puede decir que no, y no está haciendo nada malo. Una licencia no implica un deber de otros. Aquí te pongo un cuadro resumen. Ahora, ¿qué pasa si solo existen licencias y no derechos? Entonces se crea una ley de la selva. Todos pueden hacer lo que quieran, pero nadie está obligado a respetar a los demás. Eso destruye la soberanía individual porque cualquiera puede ser víctima del poder de otro. Y generalmente, cuando no existe la soberanía individual, todo se convierte en la ley del más fuerte. Que el individuo sea el soberano dentro del orden político implica reconocer la existencia de limitaciones a aquello que puede hacérsele o no hacérsele a cada individuo. Si tales restricciones no existieran, si a un individuo se le pudiera hacer cualquier cosa, entonces difícilmente podríamos decir que somos soberanos. En realidad, estaríamos a merced de aquello que el orden político quisiera hacernos. Pues bien, a esas restricciones que limitan lo que puede hacérsele o no hacérsele a cada individuo, las denominaremos derechos individuales. Esta idea de derechos individuales como restricciones impuestas al orden político en favor del individuo es clave dentro de la tradición filosófica del liberalismo. Robert Nozick abre su afamado libro Anarquía, Estado y Utopía precisamente con esta proposición. Los individuos tienen derechos y hay cosas que ninguna persona o grupo puede hacerles. De hecho, los pensadores liberales han llegado a hablar en numerosas ocasiones de los derechos naturales de las personas para referirse a aquellas restricciones que, a su juicio, deberían ser consustanciales a todo orden político. A esto le llaman iusnaturalismo.
el cual propugna la existencia de un conjunto de derechos universales anteriores, superiores e independientes al derecho escrito, al derecho positivo y al derecho consuetudinario. Esto contrasta con la ley positiva o el ius positivismo, la cual enfatiza que las leyes son reglas creadas por las autoridades humanas y no están necesariamente conectadas con los principios morales. Es decir, el liberalismo sostiene que los derechos son universales e inalienables, no dependen del capricho de un gobierno ni de la mayoría, y el Estado está para respetar y garantizar derechos, no para sustituirlos ni anularlos, porque todas las personas son sujetos de derecho. Ahora, ¿qué es sujeto de derecho? Ya establecimos que el liberalismo parte de una idea fuerte. Cada individuo es soberano, es decir, tú eres dueño de ti mismo, yo soy dueño de mí mismo y cada individuo es dueño de sí mismo. Por eso, cada persona es sujeto de derechos frente al resto de la sociedad y el Estado. Ahora bien, ¿qué es un individuo o una persona? A saber, esa categoría a la que el liberalismo convierte en sujeto de derecho. ¿Lo son todos los seres vivos o solo los seres humanos? ¿Lo son todos los seres humanos o solo los seres humanos adultos? ¿Lo son también todos los seres humanos no adultos, incluidos aquellos que se encuentran en un estado embrionario? La respuesta a tales cuestiones es, en buena medida, una respuesta que trasciende al liberalismo como tal, o que al menos no puede responderse únicamente desde dentro de la filosofía política liberal. En concreto, requiere la participación de otras ramas de la filosofía, como la metafísica, la ética o la filosofía del derecho, y de otras disciplinas científicas como la biología o la antropología. En todo caso, lo que sí puede hacer el liberalismo al respecto es plantear algunas restricciones a las que, por coherencia interna con su defensa del individualismo político, deberá someterse cualquier respuesta que demos a estas preguntas. Primero, los derechos se asignan a los individuos en cuanto a agentes, es decir, en cuanto a entes que persiguen proyectos vitales de manera deliberada y que de hecho desarrollan su propia identidad distintiva según ejecutan tales proyectos. Lo que se pretende salvaguardar con los derechos es justamente el espacio moral de las personas para desarrollar sus planes vitales. Así pues, los sujetos plenos de derecho serán aquellos que cuenten con capacidad plena de obrar, a saber, con la capacidad de tomar decisiones haciendo uso de sus propios derechos y aceptando respetar los derechos de otros agentes. Por eso el liberalismo suele tomar como tipo ideal de sujeto pleno de derechos a seres humanos adultos y completamente conscientes y responsables de sus actos. ¿Y los que no tienen plena autonomía son sujetos de derecho? El liberalismo admite que también pueden tener algunos derechos. Los agentes con capacidad parcial de actuar tienen algunos derechos, pero necesitan ayuda para ejercerlos. Por ejemplo, los menores de edad, las personas con discapacidad e incluso algunos animales. Y el liberalismo también admite que pueden tener algunos derechos los agentes con potencial de actuar en el futuro, porque aunque no pueden actuar ahora, podrían hacerlo más adelante. Por ejemplo, bebés en gestación, nasciturus y personas en coma. En ambos casos estamos ante seres vivos con una nula capacidad de obrar, pero que, no obstante, podrían terminar desarrollándola bajo determinadas condiciones que son las que acaso podrían tratar de proteger sus limitados derechos. En otras palabras, dadas estas restricciones consustanciales al individualismo político, existirán diversas respuestas potencialmente compatibles con el liberalismo acerca de qué seres han de ser considerados sujetos de derecho. Por eso podemos encontrar a liberales que se oponen a los derechos de los animales y liberales partidarios de los derechos de los animales. También podemos encontrar a liberales que niegan cualquier tipo de derecho a los embriones y que por tanto no caracterizan al aborto del embrión como ninguna violación de derecho individual alguno, o a liberales que sí reconocen al embrión como sujeto
sujeto de ciertos derechos y que, en consecuencia, caracterizan generalmente el aborto del embrión como una violación de sus derechos. ¿Hay una única respuesta? No. El liberalismo no impone una respuesta única. Según Rayo, más que proporcionar respuestas cerradas y dogmáticas a cada una de estas cuestiones, cada liberal debería, en primer lugar, tratar de buscar una respuesta lo más ajustada posible a la mejor evidencia disponible en el resto de las disciplinas científicas y, finalmente, integrar a aquellas comunidades políticas que apliquen los distintos principios del liberalismo del modo más cercano a la respuesta que haya otorgado a cada una de sus preguntas. Por eso hay distintas comunidades de liberales como los paleolibertarios, los liberales conservadores, los minarquistas, los anarcocapitalistas, los libertarios, etc. Cada uno de ellos con posiciones distintas en cuanto a qué seres deben ser considerados sujetos de derecho, qué derechos deben protegerse y hasta qué punto debe intervenir o no el Estado para garantizar esos derechos. Esta diversidad no es una contradicción del liberalismo, sino una muestra de su apertura al debate racional y al pluralismo dentro de un marco común, la soberanía del individuo. Ahora, ¿qué une o nuclea a todos los liberales? Son tres cosas: vida, libertad y propiedad privada. Con el tiempo, mientras más leas a los liberales, te darás cuenta que esas tres máximas liberales encierran debates ontológicos muy profundos que ni los mismos liberales pueden responder con certeza, y quizás eso sea lo más interesante del liberalismo. El liberalismo no exige uniformidad, sino que permite una pluralidad de comunidades políticas distintas, siempre que respeten ciertos principios generales de libertad individual. Es decir, el liberalismo no es una doctrina cerrada ni dogmática, sino un marco general dentro del cual caben distintas posturas sobre temas éticos complejos. Piénsenlo como una casa grande con muchas habitaciones diferentes. Ahora quizás te preguntes, entonces, si yo soy sujeto de derecho, ¿qué es ser objeto de derecho? Un objeto de derecho es aquello sobre lo cual recae el derecho. No tiene derechos ni deberes propios. Es lo que el sujeto posee, usa o sobre lo que actúa. Por ejemplo, una casa, un coche, una herencia, un salario. El objeto de derecho no tiene voluntad ni autonomía dentro del sistema jurídico. Es simplemente lo que está en juego en la relación jurídica. Para que me entiendan, lo pondré con este ejemplo. Si una persona es objeto de derecho, ya no es considerado titular activo de derechos o sujeto autónomo y se convierte en esclavo, sobre el cual otros ejercen derechos. El liberalismo rechaza de raíz todo tipo de cosmovisiones anti-individualistas que camuflan la imposición de las preferencias personales de algunos individuos, preferencias acerca de cómo debería organizarse la sociedad o la naturaleza, sobre otros individuos. Si cada persona es un sujeto de derecho, entonces ninguna posee el derecho a imponerse sobre las demás. El orden político no estará caracterizado por la imposición de unos sobre otros, sino por la necesaria coexistencia de todos los sujetos soberanos en el ejercicio de sus derechos. En definitiva, en palabras de Rayo, el individualismo propio del liberalismo nos conduce a un orden político que reconoce al individuo como sujeto de derecho y en el que, por tanto, sus derechos constituyen un límite al tipo de comportamientos que son políticamente aceptables desde y hacia el resto de los individuos. Quiero terminar este capítulo con una cita del liberal Tom G. Palmer. Recuerden que para este curso solamente estamos usando a pensadores liberales. ¿Qué significa ser liberal? No significa únicamente no violentar los derechos de los demás, es decir, respetar las normas de la justicia en relación con los demás, sino también armarse mentalmente para entender qué significa que las personas tengan derechos, cómo los derechos sientan las bases para la cooperación social pacífica y cómo funcionan las sociedades voluntarias. Significa defender no solamente la libertad propia, sino la libertad de otras personas. Ser liberal implica preocuparse por la libertad de todos, respetar los derechos de los demás, aunque no estemos de acuerdo con sus acciones o sus palabras. Significa renunciar al uso de la fuerza y, en cambio, tratar de alcanzar nuestras metas, así sea la felicidad personal o la mejora del estado de la humanidad o el conocimiento o
todo eso o alguna otra cosa, exclusivamente a través de acciones voluntarias y pacíficas. En el mundo capitalista de la libertad de empresa y el intercambio, o en las ciencias, o en la filantropía, el arte, el amor, la amistad o cualquier otro acontecer humano abarcado por las reglas de la cooperación voluntaria. Con esto cerramos el primer capítulo de este curso sobre liberalismo o liberalismo a patadas. Si llegaste hasta aquí ya tienes una base sólida para entender por qué el liberalismo no es simplemente una postura política más, sino una filosofía que coloca al individuo, a ti, a mí, a cada ser humano, en el centro del análisis moral y político. En los próximos capítulos profundizaremos en cómo esta idea de soberanía individual se traduce en instituciones, en economía, en relaciones sociales y en el papel del Estado. Pero por ahora quédate con esto. Ser liberal es más que defender tus derechos, es comprometerte con la libertad de todos, incluso de aquellos con quienes no estás de acuerdo. Gracias por ver este video. Si te pareció útil, dale like, suscríbete y compártelo con quien creas que necesita repensar lo que entiende por libertad. Y recuerda, todos los libros citados y mencionados están en la caja de la descripción de este video. Y para los miembros del canal he habilitado una carpeta Drive con todos los libros y lecturas que usaremos en este curso. Si quieres evitar el acopio de todos estos libros, hazte miembro para que puedas verlos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.